Bueno, Laura, bienvenida a Manantial. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que es una gozada estar aquí. Me parece un regalo que estés aquí. Todas las invitadas y todas las personas que vienen y que pasan por Manantial es un regalo, pero valoro tremendamente que estés aquí presente, que hayas tenido la generosidad de compartir, que muchas veces muchas veces no, creo que siempre es difícil contar la realidad en primera persona. Y después de una trayectoria de años, ¿no?, donde uno ha pasado por mucho. Cuando pensaba el otro día cómo empezar esta conversación, aunque siempre me gusta dejaros que os introduzcáis a vosotras, decía, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿cómo voy a ser capaz de en 40 minutos poder resumir o que podamos o que puedas tú resumir tu vida en 40 minutos, ¿no? Y voy a empezar diciendo que ayer me pasó una cosa muy especial. Y ahora ya te voy a dejar todo este espacio para que pues, nos sorprendas y nos maravilles con tu historia de vida. Pero estaba en el médico con Rodrigo, mi hijo, y estaba yo esperando, ¿no?, a pasar a la consulta. Y de repente se me acerca una chica y me dice, ¿eres Sofía? Y le digo, sí. Y me dice, soy la hija de Laura. Y le digo, ¿pero eres Inés? Y me dice, no soy María. Y me dice, mañana entrevistas a mi madre. Y le digo, ¡qué fuerte! O sea, estoy aquí en medio de una consulta en Madrid, perdida de tal, que podría haber venido hace una hora y de repente se me cruza... Es impresionante, sí. Se me cruza una de tus hijas, se para, me saluda, monísima, se parece mucho a ti, y estaba con su niño, ¿no? Y lo pensaba luego y digo, no sé, que no es casualidad, ¿no? De repente, qué coincidencia, que al día siguiente de repente vaya a estar aquí contigo sentada. Y entonces digo, tengo que contarlo porque me parece la mejor manera de arrancar con una casualidad así de bonita. Sí. Así que bueno, te voy a dejar que resumas un poco tu vida, si podemos, en pocas palabras. Bueno, me encanta que te hayas encontrado con María, que ella se haya acercado a ti. Sí. Y yo creo que es como tú dices, que no es una casualidad, que por algo debió de pasar. A ver, yo resumir mi vida, es muy difícil resumir la vida, la verdad, sobre todo cuando uno ya lleva acumulados unos cuantos años. Pero yo creo que mi vida ha sido una vida, o es una vida muy rica, con muchas facetas. Si yo me planteo cómo pensaba que iba a ser mi vida, pues a los 17 años, cómo pensaba yo que iba a ser mi vida, pues la verdad es que la vida me ha sorprendido mucho. Cosas buenas, cosas más difíciles, pero y luego cuando tienes esa edad tú crees que la puedes programar, ¿no? Y de repente te das cuenta que la vida no se programa, la vida se vive. Y hay que darse cuenta en cada momento dónde estás y tomar las decisiones, ¿no? Las decisiones, pero que a lo mejor es tan pequeña como qué actitud tomo hoy frente a esta situación. O sea, como que somos libres de ir tomando esas decisiones. Entonces, si tú me preguntas la trayectoria de mi vida, pues da igual si soy de 13, de 17 o de 60 años, pues un poco es lo mismo, ¿no? Pero en cada etapa vas aprendiendo y vas viendo, bueno, pues que efectivamente que la vida no se programa, la vida se vive según cómo viene y luego cada uno va tomando las decisiones, ¿no? Háblame de tu familia. Yo vengo de una familia numerosa, de muchos hermanos, yo soy la segunda por arriba, por los mayores. Una casa muy alegre, con mucha vida. Mis padres eran unas personas que nos dejaron mucho la libertad, nos educaron mucho en la libertad, en la responsabilidad. Y a la vez, esa responsabilidad te hacía tomar decisiones dentro de la familia, de tener que ayudar a uno, tener que ayudar a otro. La vida cambió cuando yo tenía 18 años. Bueno, se murió mi padre de cáncer después de 2 años enfermo y al cabo de unos años también se murió mi madre. Y eso hizo un poco, no cambiar, sino a lo mejor yo diría que intensificar lo que había sido la vida.
la vida familiar. Y eso ha hecho que seamos una familia muy piña, muy, muy unidos. Bueno, hay una cosa de mi familia que es súper importante, y es que tenemos un hermano con parálisis cerebral, Juan. Empezó, bueno, pues a los 3 meses por una infección, y ha sido, o sea, Juan, podemos pensar que era el problema de nuestra familia, y sobre todo después de morirse mis padres, y yo siempre digo, no, es que fue la solución. Es decir, mis hermanos pequeños, que se quedaron sin padres muy jóvenes, los mayores adoptamos un poco el papel de padres o de tutores o lo que pudimos, ¿no? Pero Juan estaba, y nuestros padres nos habían enseñado a que Juan formaba parte de nuestra vida de una manera muy natural, a pesar de sus discapacidades. Era, bueno, Juan sabe perfectamente lo que quiere, lo que siente, lo que le gusta, lo que no le gusta, y el hecho de que estuviera en nuestra familia y que forme parte de nuestra familia, pues ha hecho que, por ejemplo, mis hermanos pequeños, cuando tenían la edad de salir, y nosotros como hermanos mayores ya, yo estaba casada y tal, no les podíamos poner horas, porque no estábamos ahí para controlar, y tampoco somos muy de poner horas, pero bueno, un poquito de control. Pero no, como se tenían que quedar a cuidar a Juan, pues hacían turnos, ¿no? Entonces venía un montón de jóvenes amigos de mis hijos, de mis hermanos a casa, y trataban a Juan y se lo pasaban todos bien, y decías, mira, o sea, este chaval, o sea, está siendo responsable, generoso, súper sensible, súper entregado a su hermano. Encima no sale hasta las tantas esta noche porque se queda con Juan. Entonces, bueno, pues hay cosas que son difíciles de educar, sobre todo en la distancia, de cara a mis hermanos, y a través de Juan pues lo conseguimos. Y luego esto ha pasado con los sobrinos, o sea, que se ha extendido. Qué bonito pensar que ha hecho él un poco el papel de padre, indirectamente, ¿no? O sea, Sí. que ha podido reunir a la familia, que ha podido darles esas responsabilidades que le corresponden a sus hermanos, ¿no? Sí. Pero pensar que ha sido él un poco el que ha llevado las riendas de la educación en casa. Me viene esa idea como regalo, ¿no? De manera como indirecta, sin imponer, sino con esa libertad de la que hablas tú, educando en virtudes. Me quiero remontar un momento a esa época en la que pierdes a tus padres. ¿Tú vivías en España o estabas fuera? ¿Cómo te pilló a ti ese momento con 18 años? Ya, el momento de mi padre, yo estaba en la universidad. O sea, empezaba la universidad. Bueno, lo que pasa es que el día, o sea, cuando falleció mi padre, yo estaba en Estados Unidos. Y no parecía que iba a morirse. Yo estaba en Los Ángeles, muy lejos, en esa época tampoco era tan fácil volver. A mí no me dijeron nada, y llegué tarde. O sea, llegué el mismo día que se murió, porque era el día que me tocaba volver, pero llegué tarde. Para mí fue un shock, porque para mí fue como si mi padre se hubiera muerto de accidente, porque yo no lo sabía, mi madre no había querido contarme nada. Pero tengo que reconocer que a su vez lo encontré como una falta de género, como un acto de generosidad de mi madre, porque no me dijeron nada, pero es que yo estaba teniendo un veranazo impresionante. Lo hacía para practicar idiomas, pero claro, cuando llegué me llevé ese shock, por decir así, ¿no? Fue muy duro. Lo que pasa que también, al ser la mayor, la segunda, pues tampoco quieres ni derrumbarte, ni venirte abajo, ves a tu madre y te sale como el sacar una fortaleza. ¿Tuviste que volver? O sea, ¿ya te quedabas en España a vivir? No, esa época ya me quedaba en España porque estaba en la universidad. Cuando falleció mi madre, yo había viajado, había estado fuera y tal, pero en ese momento estaba trabajando en Madrid, con proyección internacional, pero estaba trabajando en Madrid. Y ahora háblame de tu familia, la que has construido con tu marido. Pasamos al núcleo duro. Sí. La verdad es que cuando pienso quién soy yo digo, hombre, yo no soy mi familia, pero desde luego es algo que he formado, ¿no? Que hemos formado con Jorge, que es mi marido. Tengo 4 hijos.
y ahora pues, unos cuantos nietos también. Y, ahora con tu familia, ¿qué aprendizaje o qué te quedas un poco de tus padres que estás aplicando a día de hoy o que has querido tener siempre presente con tus hijos? yo creo que yo heredé muy buenos ejemplos. O sea, y por supuesto cada padre no es perfecto, cada padre te deja también sus pues, cosas que a lo mejor tú harías diferente, pero yo creo que su gran herencia fueron ejemplos y yo he intentado transmitir esos ejemplos a mis hijos, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo, a los 18 años se murió, o sea, yo tenía 18 años cuando se murió mi padre. Y ya esa época a mí me dejó algo anclado, que es la escala de valores. Vivir conforme a una escala de valores, pero en cosas pequeñas y en cosas grandes. Y tener ordenada tu vida, ¿no? Ordenada interiormente para que tú estés en paz. Y yo creo que eso para mí es algo que he intentado también transmitir a mis hijos. Y yo también creo que es algo que ha hecho que mi padre, a pesar de que hace muchísimos años que se murió, esté muy presente en mi vida. Y de mi madre yo heredé la confianza, vamos a decir, en Dios, porque su situación era complicada, tenía 9 hijos, era viuda, tenía un hijo con parálisis cerebral, había que sacar a todo el mundo adelante y cada uno sufría a su manera, ¿no? Y verla tranquila, o sea, incluso cuando ella se puso enferma, o sea, nos protegió también de su enfermedad. Y dices, bueno, pues esa confianza, yo creo que son dos partes de mi ADN que a la vez he intentado transmitir a mi familia. Y por supuesto, pues el amor que tengo, que puedo dárselo, ¿no? Pero yo diría esto. Tus 4 hijos, bueno, ya son mayores, Sí. están encauzados, por así decirlo, ¿no? Es una gozada Cada uno verlo, con su vida. la verdad. Es una ¿Cómo gozada. viviste esos primeros años de maternidad? Ay, la verdad es que yo trabajaba muchísimo. Además me había esforzado mucho para ese trabajo. Trabajaba en finanzas internacionales, mi marido también. Y claro, por supuesto, quieres también tener tu vida personal. Entonces, tienes un hijo, tienes otro. Y esos primeros años yo los recuerdo como muy centrada. Cuando estaba en el trabajo, muy concentrada en el trabajo, cuando estaba en mi casa, muy concentrada en mi casa. Y tengo que decir que incluso a veces, cuando estaba en un sitio, pensaba, tendría que estar en el otro. Cuando estaba en el otro, tendría que estar. Y intentando, o sea, a nivel organizativo, optimizar mucho las cosas para hacerlas muy bien, renunciando a mucho ocio, porque yo veía que si no renunciaba, yo no estaba con mis hijos y no podía estar saliendo porque mucho, ¿no? Por supuesto, sí que distraerme, pero tienes que renunciar si te quieres centrar y si quieres seguir trabajando. Pero estoy hablando de la organización, de cómo lo vivía y tal, pues yo lo veía realmente como algo maravilloso. O sea, me parecía impresionante. Yo había tenido hermanos pequeños, pero de repente tener a tus propios hijos me parecía un regalo del cielo, ¿no? En un momento dado, bueno, quiero empezar a hablar también un poco de tu carrera profesional, que me parece apasionante. He leído sobre ti y por eso también de alguna manera decía cómo sintetizar, ¿no? Cómo resumir toda esta trayectoria en pocas palabras cuando hay tantos años de esfuerzo y de trabajo. Pero en un momento dado en tu carrera decides apostar por las finanzas, ¿verdad? Y hay una anécdota que leo tuya que me ha encantado, que es en uno de tus primeros trabajos, donde luego estás en una empresa, pues creo que 10 años, ¿no? Sí. Estuviste, que hiciste un proceso de elección bastante largo y en un momento dado te dice esa empresa, bueno, ya fenomenal, está confirmado un poco, has pasado todas las rondas, ¿no? de entrevistas. Esto era julio, sí. Hablamos a mediados de septiembre,
Y ahí, ¿tú qué se te pasó por la cabeza en ese primer instante y qué hiciste? A ver, era el proceso que estás buscando trabajo después de muchos años de esfuerzo, de carrera, y luego que ves muy claro en lo que quieres trabajar, en lo que te gusta. Y, y, bueno, pues sí, efectivamente. Entré en una ronda de entrevistas, pero tengo que reconocer que es que funcionaban las cosas de otra manera entonces, pero yo fui al pasillo donde estaban entrevistando a decir, oiga, por favor, miren mi currículum porque yo creo que yo soy apta para este trabajo y muy apta. Y efectivamente me dijeron, bueno, pues perfecto, te vas a Madrid a la ronda de entrevistas. Bueno, pasa un proceso, pero te vas a Madrid a la ronda de entrevistas. Y era julio, como dices. Yo estaba ya en varios procesos y supongo, o sea, tenía claro que algunos seguro que saldría. Pero cuando la última entrevista me dicen que me van a contestar en septiembre, me sale un impulso. A mí me da vergüenza contarlo, pero de repente doy un golpe en la mesa y digo, como me conteste en septiembre, pues yo ya estaré trabajando para la competencia. O sea, y luego yo pensaba, ¿pero qué has hecho? Pero es que era de verdad, o sea, yo lo quería de verdad. Entonces, en ese instante, ¿no? Luego, por supuesto, digo, Laura... ¿Eso te dio el contrato? Luego me dio el te contrato. quisieron enseguida. Bueno, es que me llamaron al cabo de nada, al día siguiente. Sí. O sea, que efectivamente, es verdad, es que pensando en cómo soy también como muy Determinada. sí. Y como cuando quiero las cosas las peleo. Y no agresivamente, ¿eh? pero bueno, en ese caso lo del golpe en la mesa no era lo más educado. Bueno, te dio esa oportunidad, creo que a veces hay que creerse mucho cuando tienes algo claro, ¿no? Las cosas, Sí. Y es ahí donde te llevó. Luego estuviste 10 años trabajando para esa empresa. Estuve 10 años trabajando, en ese proceso tuve a 3 de mis hijos y fue una época que maravillosa, o sea, me encantaba el trabajo, tengo que decirlo. Hasta que me pasó una cosa y es que íbamos muy de bólido en casa, o sea, era complicado, estábamos casados, Jorge viajaba mucho, yo trabajaba mucho, 3 hijos pequeños y un día, es difícil, pero esto me pasó a mí, ¿no? Y llegué a mi casa, entonces me ocupé de unas cosas, de otras, llegué a mi casa de trabajar, me ocupo de uno, de otro, tal, y de repente me siento en un sofá a las 10:30 de la noche y digo, Dios mío, pero si se me ha olvidado mi tercera hija. O sea, como que mi cabeza había estado tan ocupada y la pobre no decía nada, no protestaba, no pedía nada. Y yo en ese momento dije, esto, no, Laura, te estás equivocando en algo. Y fue cuando algo que yo no había pensado nunca que haría, ¿no? Pero ese día lo vi clarísimo y además lo hice sin consultarlo a Jorge y es que decidí que me tenía que buscar un trabajo part-time. En mi banco era imposible pensar en un trabajo de jornada reducida. Yo como profesional me parecía como impensable tomar esa decisión antes de ese momento, pero de repente en ese momento lo vi muy claro. Y además vi claro, dije, Laura, si puedes escoger, renunciando, por supuesto, pero si puedes escoger, es el momento de escoger. Ahora mismo, enfócate un poco enfócate más en tus hijos, no lo dejes pasar. Y di la decisión hecha. Lo vi muy claro y me costó. ¿Me he arrepentido? No me he arrepentido. Para ti fue un punto entonces de inflexión en tu carrera profesional. Totalmente. Y de ahí, ¿por dónde tiraste? Pues de ahí tiré a investigación financiera y me fue muy bien, o sea, me gustó mucho, disfruté mucho. No era lo mismo porque la adrenalina del otro trabajo no lo tenía, pero intelectualmente era un trabajo muy, muy retante. Pero lo que me pasó ahí, estuve 2 años, había bajado como el ritmo, me había centrado más en la familia, en la casa, no en la casa como casa, sino en el hogar. Y lo que me pasó fue que en este trabajo, en ese proceso, de repente un día estaba durmiendo,
me encontré un bulto y a la vez sospechaba que estaba embarazada. Nada, no me había hecho ninguna prueba ni nada. Fui al ginecólogo, fue un proceso, primero me confirmó que estaba embarazada, al cabo de una semana me dijo que las células, bueno, me mandó un mail, las células benignas, las células analizadas son benignas, pero yo como soy un poco inquieta y necesito investigar a fondo las cosas, dije yo quiero una segunda opinión. O sea, Jorge estaba, vamos a celebrarlo, y yo no, yo necesito una segunda opinión. Y de hecho nos fuimos a un equipo de médicos en Barcelona para que lo analizaran. Y ahí empezaron diciendo que les parecía que estaba todo bien, que no había ningún problema, pero al cabo de 3 días nos avisaron de que no, que era un tumor maligno. Y, hombre, saber que estás embarazada y que a la vez tienes un tumor maligno, teniendo además los antecedentes familiares que tenía, pues fue un shock, pero a la vez dices, bueno, pues ahora, ¿cómo lo hacemos, no? Tenemos que pelear aquí, o sea, intentar averiguar qué es lo que se puede hacer. No estaba tan claro lo que se podía hacer, ni todos los médicos se atrevían. Y fue un momento muy complicado. ¿Todos los médicos se atrevían a afrontar ese tumor o a afrontar el embarazo? Era difícil encontrar médicos que vieran las dos cosas a la vez. ¿Cada uno abogaba un poco por Sí, lo suyo o qué? pero al final acabamos, o sea, yo tenía muy claro una cosa, ¿no? Y es que yo tenía un hijo, un cuarto hijo, a pesar de que un médico me decía, ¿para qué quieres un cuarto si tienes 3? Y yo decía, no, es que yo tengo 4. Pero o sea, pero yo sabía que tenía un cuarto hijo. Y luego a la vez tenía que tratarme el tumor, o sea, eran las dos cosas. Después de dar varias vueltas, de consultar, de hablar con diferentes personas, acabamos en un equipo de médicos que, bueno, yo soy, como he dicho, un poco racional, ¿no? Y me recibió un médico con una estadística hecha también con diferentes estudios de Estados Unidos en los que me demostraban cómo muchas madres, no muchas, pero en ese momento eran 30, pero ya eran 30, ya había un estudio, ¿no? Habían pasado procesos de quimioterapia y habían sacado adelante a sus bebés. Yo sabía que sería lo que Dios quisiera, pero yo no iba a ser la que tomara la decisión de abortar. O sea, yo estaba entregada, confiada. Es difícil decir que estás confiada, pero es que no puedes hacer nada. Aquello acabó en una primera cirugía, luego no fue suficiente y tuvo que haber otra cirugía. Y a veces cuando mis hijas están embarazadas y no me voy a tomar un paracetamol, digo, si supieras lo que yo me tomé, las 2 cirugías embarazada, más luego 6 sesiones de quimioterapia, con muchísima incertidumbre. Bueno, no, pero es que no he contado lo del médico, que el médico me dijo, mira, aquí vamos a intentar sacar adelante a ti y al bebé. Y vamos a hacer las dos cosas, pero luego lo que pasará, o sea, que lo que vamos a hacer es humanamente lo posible, con la ciencia y vamos a confiar, pero ya veremos. La verdad es que fueron unos meses muy duros y hasta que en un momento determinado yo vi la luz. Fueron muy duros, yo no sabía cómo iban a hacer mi hijo, si iban a hacer, si iba a vivir, si yo iba a vivir, si no iba a vivir. Me tenía que poner en manos de confiar, de vivir el presente intensamente, ¿no? De vivir mucho con mis hijos. A mí me decían, ¿necesitas un psicólogo? Y decía, no, yo si estoy con mis hijos, a mí esto me hace de psicólogo. O sea, me hace olvidarme de mí misma y centrarme en otras cosas. Pero ya una anécdota de esta etapa, y es que en un momento determinado me hacen una ecografía, era como el mes 4 y medio o así, yo estaba totalmente calva, con peluca, mis hijos nunca me vieron calva, no quería impresionarles y además mis hijos no sabían que yo estaba enferma. ¿Eran pequeños? ¿El qué? Eran pequeños en Eran pequeños, sí. Y yo creo que el hecho de no tenerles que explicar a mí también me ayudaba a superarme. Pero entonces me hacen la ecografía del 4.5 meses
y de repente veo una línea blanca en la cabeza del bebé. Y yo digo, ¿y eso qué es? Y me dicen, es el pelo. Entonces yo, que estaba, o sea, totalmente calva, ver que la placenta había protegido al bebé en la quimioterapia, en las anestesias, en la medicación que me daban. O sea, ahí fue cuando de repente empecé a ver la luz y empecé a creer que aquello iba a ser posible, ¿no? Qué milagro, ¿no? Yo, para mí, impresionante, o sea, impresionante. Sale adelante el Sale embarazo. adelante el embarazo con miles de dificultades, pero sale adelante y nace un 16 de mayo mi hijo pequeño, que es mi hijo Jaime. Sí, ¿Que ahora tiene cuántos años? 25. Y Jaime, la verdad es que yo en esa etapa valoré mucho más la vida de todos mis hijos. Bueno, porque los demás te quedas embarazada y bueno, pues te parecía hasta normal, ¿no? Ay, mira, me quedo embarazada, qué ilusión. Pero cuando te das cuenta de lo que es el verdadero milagro de la vida, a mí me ayudó muchísimo. Y luego también me ayudó a vivir la vida de una manera más en el presente, en cada instante, y en seguir intentando lo que heredé de mi familia, ¿no? Que es como tener una escala de valores en lo que hacía. Bueno, esto hemos empezado hablando del trabajo, hemos acabado hablando de esto, pero es que eso es muy importante en mi vida. Y luego, pues ya continué. He leído algún escrito tuyo, ¿no?, sobre ti en el que afirmas que los dos mundos no se pueden separar, el mundo profesional del personal. Y tú, que has vivido una trayectoria profesional tan intensa, afirmar eso bueno, pues en una época en la que igual no se fomentaba tanto esa conciliación, no me parece tan evidente. Sin embargo, lo has creído siempre, ¿no?, desde el principio, poder siempre unir, y justo lo hablaba el otro día aquí con otra persona, y me parece tan importante tenerlo presente. Sí. Como filosofía de vida, como manera de afrontar las cosas, o sea, que lo personal pues se proyecte un poco en lo profesional y, en lo y viceversa. profesional, en las decisiones. Yo creo que es que somos una persona. Luego tenemos muchas facetas, ¿no? Y a veces te crees que eres lo que haces y dices, no, es que eres mucho más que lo que haces. Eres una persona. Y en ese caso, pues yo, por supuesto, o sea, he trabajado, tuve ese giro que tomé la decisión de parar. Me alegro mucho de haberlo hecho. Luego, el tema del tumor y con el embarazo. ¿Y cómo voy a explicar mi vida si no explico estas cosas? Es que forman parte de mi vida, ¿no?, de mi persona. Pero luego, cuando continué, cuando ya las cosas se enderezaron, me operaron varias veces, estuve como 2 años y medio fuera de juego, pero yo seguía siendo yo. Había aprendido mucho, seguía siendo yo, pero ya de repente tenía otra motivación en la vida. Y mi motivación había descubierto por los estudios que había hecho financieros las desigualdades del mundo. Y entonces eso me conmovía realmente, ¿no? Y veía la necesidad de actuar. Entonces tomé la decisión de buscar un trabajo en una ONG y aplicar mi conocimiento, todo lo que yo sabía hacer, a intentar ayudar a este mundo. ¿Cómo voy a explicar este cambio si no explico antes qué es lo que me pasó, ¿no? El por qué. Yo seguía siendo yo, la misma de cuando terminé la carrera, pero quería reenfocar mi talento, por decir así, mi tiempo hacia otras cosas. Y además, algo que yo reconozco que me ha motivado muchísimo para trabajar. O sea, me ha movido mucho. Una vez conocido eso, te llena me ha llenado. Todas tus facetas. Sí, me ha llenado. Y yo sé que es difícil decir, bueno, pues no cambias el mundo. Y dices, no cambio el mundo, pero yo por lo menos en mi radio de acción
intento dejar lo mejor de mí en esto. Ujú. Y si cambia una vida, pues ya me parece impresionante, ¿no? Quiero que me cuentes también un poco de toda esa trayectoria, ¿no? Ese giro, ese vuelco que le das a tu carrera profesional, Sí. de cara al mundo de las ONGs, y el impacto que tienen cada una, y resumir algunas experiencias que has podido vivir por el mundo, ¿no? Sobre ello. Pero antes de pasar un poco a esa etapa Sí. profesional de tu vida, creo que probablemente haya muchas mujeres que nos estén escuchando que están en un proceso de embarazo o en un proceso pues de quimio, ¿no? De embarazo, o sea, durante el embarazo o solamente el cáncer. Bueno, no sé, ¿te ves con la capacidad de poder dar un consejo o una orientación a alguien que esté pasando por un momento así difícil? ¿Y con Yo creo hijos? bueno, todos vivimos momentos muy difíciles. Yo creo que cuando te dan la palabra cáncer, te marca mucho, te da miedo. Pero yo creo que la vida, a pesar de las malas noticias, como el día que te dan una mala noticia, o el día que tienes un tratamiento, o el día que las cosas no van bien, esos días, incluso los malos, ¿no?, se pueden vivir de una manera muy intensa, viviendo el presente. Encontrando en el presente el amor que dejan a tu alrededor, ¿no? Y eso, a veces en días muy oscuros, pues te dejan una gran huella. Yo me acuerdo, por ejemplo, momentos muy difíciles en los que, del proceso de Jaime o otro proceso oncológico que he tenido en mi vida, pues que estás en un momento muy triste, con muy malas noticias, pero tienes a alguien a tu lado. Ese alguien a tu lado te está dando un cariño. Entonces, si tú te centras en eso, de repente ese momento se transforma en algo muy mágico, muy positivo. Se le da la vuelta al día. Como digo yo, se le saca brillo a la vida, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Yo creo que también yo lo he vivido desde la fe, de la confianza. Me ha ayudado mucho a darme luz en momentos muy oscuros, pero también sé que eso es un regalo que yo tengo, ¿no? Pero sí que el vivir, como he dicho, viviendo intensamente el presente, intentando ver lo bueno que tienes a pesar de las dificultades y a pesar del sufrimiento, puedes ser feliz. Creo que con todas las circunstancias que están pasando pues hoy en día, ¿no? Y especialmente en España, hace pocos días, ¿no? El tema Sí. de los trenes, ¿no? Que ese aprendizaje nos lo llevamos todos a casa. O sea que independientemente de que estés pasando por un bache en tu vida, creo que la lección y también a raíz de circunstancias ajenas, ¿no? Como pueden ser esta, nos la tenemos que llevar cada uno y grabar a fuego, ¿no? O sea, ese vivir intensamente cada día porque no sabemos pues hasta dónde, ni cuándo, ni cómo. Y proyectarlo y aplicarlo. Me encanta lo que dices de vivir con ilusión hacia los demás, ¿no? O sea, que tu entorno, la gente que está cerca de ti, eso es lo que te llama, te tira a vivir, ¿no? Sí. Tú eres Bueno, abuela. sí. Me imagino que los nietos sí serán Los nietos son una gozada. unos protagonistas sí. en esa ilusión que Sí. de la que puedes estar hablando a día de hoy. Pero puede ser eso, puede ser que salga el sol, puede ser muchas cosas, ¿no? Pero creo que darnos cuenta del presente, de lo que tenemos, de lo que somos, de las cosas buenas que tenemos y también que podemos transmitir, yo creo que eso te hace girar muchos días. Yo a veces pienso, bendita rutina. O sea, a veces la gente dice, no, qué aburrido. Y dices, no, pero qué maravilla. O sea, estás teniendo una rutina, estás pudiendo, sácale brillo a esa rutina, añádele una copita de vino. O sea, pero intentar ser conscientes de que la vida es un regalo y que hay que vivirlo intensamente. Y yo creo que eso es algo que tenemos que aprender y más con lo que tú dices del accidente, ¿no? El dolor desgarrador de las personas que han perdido a seres queridos, que están heridas,
es muy duro, pero a la vez ves cómo se vuelca la gente, el amor que probablemente reciban de sus familias, la atención médica, pues es impresionante. Y luego, pues también nosotros que cogemos aves sin pensarlo, ¿no? Pues ser conscientes de que somos unos privilegiados, que continuamos el viaje, que el día a día es un regalo. Y bueno, por resumir alguna anécdota de tu mundo profesional en ONGs, bueno, no sé si serás capaz porque hay muchas. Has viajado mucho. Sí. Me encanta el mundo, bueno, pues explorar culturas a mí personalmente, pero me gusta que puedas compartir algunas de las anécdotas que has podido vivir, que te hayan marcado más, impresión de países, impacto social, o sea, ¿qué mundo hay ahí fuera? Mira, yo voy a empezar por una cosa. Yo creo que es que yo he tenido muchísima suerte, porque he podido ver lo que es realmente el mundo. Porque el mundo no es nuestra ciudad, nuestro país, iba a decir unas sábanas blancas en un hospital y un médico que te atienda. Realmente somos unos privilegiados y no por eso tenemos que sentirnos culpables, sino al revés, tenemos que sentirnos agradecidos. Cuando viajas por el mundo, y yo, como digo muchas veces, he viajado por la trastienda del mundo, ¿no? Y ves esa pobreza, esa realidad, esa necesidad de vivir al día. Esas personas que cada día encuentran su sustento o el sustento de sus hijos, ¿no? Realmente tocas la vida de una manera mucho más radical, mucho más real. O sea, y hay mucha gente en el mundo así. Te puedes desesperar o puedes decir, mira, vamos a hacer lo que podemos hacer. Y yo es lo que he intentado hacer, ayudar, trabajar, intentar profesionalizar, aportar mi conocimiento a las ONGs, pero también tengo que decir que a pesar de la tristeza, de la miseria que he llegado a ver y que igual no soy capaz de transmitirla. ¿Le ves una segunda lectura a esa miseria? Bueno, ¿O te parece terrible? A mí me parece durísima, terrible. He estado en sitios muy duros, he visto a gente muy triste. O sea, muy triste me refiero con cara de sufrimiento, ¿no? Es decir, a mí cuando me dicen, no, son más felices porque tienen menos, digo, hombre, sí, menos vale, pero lo que no puede ser es que no tengan que comer o que tengan que vivir la muerte de sus hijos porque no les pueden atender. Eso realmente no son más felices. Eso me parece un mito. Que son capaces de vivir con muy poco, que son capaces de vivir al día, sí, pero que sean más felices. Hombre, igual son más felices el día que comen, pero no podemos adormecer nuestra conciencia pensando que son más felices. Pero también quiero decir que cuando he estado en estos sitios intentando ayudar o ayudando, ha habido momentos que he estado en momentos muy grises, porque eran sitios tremendos, y de repente te acuestas por la noche en un sitio inmundo, en una cama, bueno, sitios muy especiales, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser que yo sea tan feliz hoy? Y yo creo que yo era tan feliz ese día porque estaba dándome a esas personas. No es que yo estuviera consolándoles porque mi trabajo no era ese, pero estaba ayudándoles, estaba siendo parte de una cadena. Y eso te produce una alegría, una felicidad. Sí, pero estoy diciendo, parece mentira que a pesar de estar en uno de los peores sitios del mundo, pues yo esté tan feliz aquí durmiendo, pero feliz por pensar que he podido hacer algo, ¿no? Sí, lo pienso un poco también a trasladarlo un poco a nuestro día a día, ¿no? O sea, eso que te llevas es valorar lo que has visto y te lo llevas a tu casa, ¿no? Porque no puedes cambiar la realidad de tu vida y ser capaz de verlo en las pequeñas obras
bueno, estamos aquí rodeados de obras maravillosas en Ansorena. Sí. Bueno, pues es un poco, me ha venido la palabra, pero es verdad, o sea, es la realidad de las pequeñas cosas, o sea, poder valorar un cuadro, poder valorar un detalle, poder valorar una persona que tienes al lado, o sea, esas enseñanzas me imagino que las podrás resumir en valorar y agradecer lo que uno tiene en su sitio. Totalmente. Y además yo creo que eso nos puede ayudar a todos muchísimo, el saber valorar las pequeñas cosas y las grandes. Pero ser conscientes, ¿no? Tomar conciencia, igual que yo hablaba antes de vivir el presente intensamente, pues a eso un poco me refiero, a darte cuenta de lo que tienes, de la suerte que tienes, y aunque a veces tengamos momentos muy difíciles, seguro que si miramos de otra manera somos capaces de encontrar cosas muy buenas en nuestro día a día. ¿Qué papel crees que juegan los valores en una carrera profesional de éxito a día de hoy, con todo el mundo de la inteligencia artificial, las redes, la memoria, que parece que la estamos adormeciendo? A ver, yo creo que podemos estar en un entorno. Puedes estar en un entorno profesional muy puntero, menos puntero, con mucha inteligencia artificial, pero tú sigues siendo una persona. Entonces, como una persona en ese entorno, tú tienes que seguir actuando como una persona, ¿no? Una persona con valores, una persona que sea sólida, por decir una palabra, ¿no? Realmente es una persona que vivirá en paz consigo mismo, pero no solo eso, sino que transmitirá paz a los demás. Entonces, a pesar de muchas cosas que hayan alrededor, yo creo que cada uno tiene que vivir y aferrarse a una verdad, a una autenticidad, porque si no nos convertimos en marionetas. Y yo creo que eso se aplica a todo, ¿no? Desde a un taxista hasta un gran directivo de cualquier institución, a un empleado, es que da igual, a un emprendedor, pero ser auténticos. ¿Me podrías resumir tu mayor logro? Uy, me lo pones difícil, ¿eh? Mi mayor logro. No, pues yo lo voy a reducir a cosas pequeñas. Mi mayor logro es el día a día. ¿Y cómo estás hoy? Hoy estoy bien, a pesar de que llueve muchísimo. Estoy aquí contigo. Sí. Y la verdad es que, como digo, sacándole brillo al día, disfrutando mucho de estar contigo, pues esas cosas, ¿no? Que valoro mucho que me digas que estás bien y aprendo mucho de ti, ¿no? Por poder ser así, ¿no? Y agradecerlo de esa manera, porque sé que sigues navegando, ¿no? En esta vida, ¿no? de vaivenes y entre la enfermedad y la familia y el querer llevarlo siempre con una sonrisa, que me imagino que no será fácil. A día de hoy, con lo que has aprendido en tu pasado, ¿tu día cómo lo estás llevando? Pues, a ver. ¿Lo estás viviendo de una manera distinta? Lo estoy viviendo de una manera totalmente distinta, o lo intento vivir de una manera distinta. Lo intento vivir desde la luz. Y lo intento vivir como lo que he dicho, ¿no? Porque los consejos o lo que he dicho hoy es lo que pienso. O sea, vivo día a día. O sea, hace una semana pues estaba mal, acababa de recibir un tratamiento y estaba mal. Y digo, no. Nos teníamos que ver hoy, sí, era hoy y ningún otro día era hoy. No podía ser dije, otro. Sofía, es que estoy como si fuera con una gripe, que además tenía gripe, pero bueno, yo creo que cada día, ¿no? Y el intentar descubrir, y es que esto ya, como ya lo he dicho antes, es como un poco repetirme, pero intentar descubrir en cada día lo bueno. Tú me dices que intento poner la sonrisa. Te digo la verdad, por supuesto no estoy sonriendo todo el día porque tampoco,
pero no es que lo intente, es que tengo esa sonrisa. O sea, es que valoro el día de hoy. ¿Qué te gustaría que quienes te estén escuchando se queden de ti? Hombre, a mí... Incluso Yo tus creo hijos, que pensando en tus hijos, sí. ¿qué te gustaría dejar como legado? A mí me gustaría que... O sea, yo no creo que yo sea nada especial. Creo que la vida me ha puesto en unas situaciones. He tenido que escoger. Me ha gustado lo que he ido haciendo. Me he dejado sorprender por la vida. Y la verdad es que he hecho cosas que nunca hubiera soñado, nunca hubiera programado si me lo hubieran cogido el día que terminé la universidad. Pero, hombre, yo quiero decir que si yo soy como soy, es que no soy solo yo. Yo creo que soy yo, es todo mi entorno, es una fe que me ayuda a ver la vida también en otras dimensiones, y esas otras dimensiones pues también me iluminan, ¿no? ¿Qué me gustaría transmitir a los demás? Pues buscar esas luces. Buscar esas luces, porque cada día tenemos luces. Mirar siempre el lado bueno, ¿no?, de cada día, o buscar ser optimista. Pero no es ser optimista, es que realmente existe. O sea, porque Está. no es una actitud, es algo más. Voy a terminar con dos preguntas. Quiero... A ver. Sí, bueno, yo creo que son fáciles porque son algo que sale dentro, ¿no? Pero ¿cuál es tu mejor plan de felicidad, tu máximo plan? Así como decir, oh, qué feliz estoy en este momento, me hace muy feliz, aunque sea una copa de vino en tu casa con tu marido, que probablemente sea un momento muy bueno. Sí. La verdad es que soy una persona sociable, me encanta la gente, me encantan las amistades y la autenticidad, ¿no? Pero pensando en mi mejor plan, vamos a ponerlo con un decorado también. Eso es. Entonces, Si lo contamos decorado muy bonito. Es un sitio muy bonito de naturaleza. Me da igual, ponme en la playa, en el campo, en la montaña, pero un sitio donde haya naturaleza. Tumbada en el suelo, un picnic de familia. Si quieres ya lo extendemos, añadimos a la familia, a la gran familia que tengo, ¿no? Y luego ya lo extendemos y añadimos amigos. Pues para mí eso es lo mejor. No necesito nada más en mi vida. Pero también una copa de vino con mi marido, ¿eh? Muy bien. O sea... Se pueden juntar los dos. Sí, no, por eso yo iría como... en fases. Sí. Voy a cerrar ya por terminar. Hablas mucho de seguir estudiando en la vida. A mí me parece que ahora me estoy introduciendo en un mundo del arte que hace poco pues me ha despertado esa inquietud. Y mira qué suerte donde estamos, ¿no? Aquí en Ansorena, y poder estar continuamente pues aprendiendo cosas nuevas. Esto por mi parte, pero tú hablas mucho de mantenerse activo toda tu vida, pues con el estudio, con las nuevas cosas. Bueno, es el estudio, es la lectura, es la inquietud, pero yo creo que, y también lo aplicaría a todas las facetas de la vida, y es que a mí me ha pasado, ¿no? Pues a nivel profesional, si yo estaba en una ONG, lo que yo no podía hacer era vivir de lo que había aprendido hacía 15 años en la carrera. O sea, yo me tenía que actualizar. Entonces buscaba en qué sitios podía actualizarme, o en qué sectores, qué libros leer o qué cursos hacer, ¿no? Luego, ponte en tu vida personal. Tienes inquietudes que van más allá de tu profesión, pues leer, imagínate que te pones a estudiar arte contemporáneo, pues me encantaría. Voy a pedir una clase se te abre el mundo privada. Y además cuando sabes de las cosas las disfrutas mucho más, ¿no? Y yo en un momento determinado me vi con tiempo y yo dije, la verdad es que yo no había estudiado filosofía desde que había hecho bachillerato y necesitaba como entender el mundo actual. Entonces hice un máster de humanidades filosófico que me ayudó muchísimo a entender, a saber dónde estaba y a anclar muchos conocimientos. Pero quiero dar otra fase, otro salto. Como antes he hablado, lo de vivir con fe, pues me pasa lo mismo. Yo no puedo vivir con lo que aprendí cuando tenía 10 años, 15 años, ¿no? Sí.
mi cabeza ha evolucionado, el entorno ha evolucionado. Entonces yo necesito unas respuestas diferentes. Y también crecer interiormente. Entonces yo creo que en todas esas facetas hay que intentar crecer a lo largo de la vida. Como te dejes, te quedas un poco cojo. Muchísimas gracias, Laura, por Gracias venir a a ti. Manantial, por venir aquí a Ansorena en este día mega lluvioso, pero hemos estado súper a gusto. No, he estado súper a gusto yo. Muchísimas gracias por llamarme. Gracias a Porque me ha ti. encantado. Gracias a ti.